Pues hoy se supone que podamos terminar el capítulo 1 de Primera Timoteo. Llevamos 4 semanas con el capítulo 1 de Primera Timoteo. Y usted puede decir, pastor, pero ¿por qué se han tardado tanto? Porque sencillamente vamos versículo por versículo, estamos buscando definiciones del original, estamos buscando referencias bíblicas, porque no queremos hacer un estudio de la carrera, porque ¿cuál es la prisa si todos los martes tenemos que tener el estudio bíblico? ¿Cuál es la prisa de terminarlo y no cubrir un aspecto? Así que vamos con calma, porque estas cartas pastorales nos enseñan mucho de cómo nosotros nos debemos manejar como iglesia y y las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia, desde el pastor hasta el miembro menor que pueda tener la iglesia. Y por eso doy gracias que pueden haber algunos jóvenes aquí. Y estamos en los versículos del 18 al 20. Si usted en su Biblia puede buscar Primera de Timoteo, primer capítulo de Timoteo también, primer capítulo de Primera de Timoteo, los versículos del 18 al 20, y quisiera que alguien lo pudiera leer. Espere el microfonito y que alguien lo pueda leer para el beneficio de todos los que nos encontramos aquí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas a la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Gracias. Como usted puede ver, ya ahí usted puede saber que nos vamos a meter en aguas profundas. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando en Éfeso que no se pudo controlar y corregir de una forma, y Dios la manda a corregir de otra. Y aunque suena un poquito fuerte, vamos a saber por qué suenan fuertes y el propósito de por qué se deben hacer así estas disciplinas, si lo podemos llamar así. Ahora, me llama la atención que en ese versículo 18 se hablan las profecías sobre Timoteo. ¿Alguien me puede decir qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? ¿Qué entendemos que es una profecía? Micrófono. Profecía. Bueno, es una palabra que viene de parte de Dios que no se ha cumplido todavía. Está en proceso de cumplirse. Ajá, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que aportar, que añadir, o tiene alguna otra cosa? Espera el microfonito, ¿no? Tú corre con ellos, Cano, tranquilo. No te sientes muy para atrás porque vas a tener que correr toda la iglesia. Sí. Se anuncia un hecho antes de que esto ocurra. Se anuncia un hecho antes que ocurra. Muy bien. Y esa declaración o ese anuncio es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hay unas referencias bíblicas acerca de las profecías de Timoteo que se encuentran en Primera de Timoteo 4:14. Alguien que me pueda buscar Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo 4:14. Por acá tenemos a Bruni. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Quiere decir que cuando se le hizo el llamado a Timoteo, que le impusieron las manos, en ese, podemos decirle ahí que en ese momento, como nosotros quizás lo hemos podido experimentar en algún momento, vino una palabra de Dios para la vida de Timoteo por medio del presbítero. Y le dio una palabra a Timoteo. ¿Qué palabra le dio? No especifica,
Pero nosotros podemos entender, ¿verdad? Por lo que está diciendo Pablo luego de Timoteo, que Dios lo estuvo llamando para dirigir su iglesia en Éfeso, para ser un líder, ¿verdad? Y para llevar y enseñar la palabra de Dios allí. Alguien que me pueda buscar en Hechos, en el libro de Hechos, hay dos citas. Uno que me busque Hechos 13 del 1 al 3 y otro Hechos 16 del 1 al 3, porque son ejemplos de unas palabras proféticas por medio de las cuales se separaron personas para el ministerio. Son ejemplos por medio del cual el Espíritu Santo separó personas para el ministerio. Hechos 13 del 1 al 3 y Hechos 16 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Y alguien que busque Hechos 16 del 1 al 3. Alguien que lo tenga por ahí, levanta la mano. Hechos 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo de Dios utiliza, ¿verdad?, personas como instrumento y le da esa palabra profética para separarlos para el ministerio, ¿verdad? Y vamos a leer también Hechos 16 del 1 al 3, por ahí cerquita, Hechos 16 del 1 al 3. Hay algo que me llama mucho la atención que dice: y orando, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos, porque todo lo que se hace debe hacerse con la dirección de Dios. 16, voy a dar el microfonito por ahí. 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, si nosotros pudiéramos atar los cabos, que quizás en ese momento Pablo se encontraba cerca, vio cómo se le da esa palabra profética a Timoteo y dice: pues yo me voy a llevar a este muchacho porque este es el que es. Este es el que yo siento en mi espíritu. Dios los está separando, Dios lo está señalando, y quizás posiblemente en ese momento es que Pablo puede tomar a Timoteo y se lo lleva y lo prepara como a un padre. ¿Por qué? Porque su padre era griego, y habíamos hablado de esto antes. Eso le puede haber favorecido a Timoteo porque conoce la cultura. Él está allí en Éfeso, donde la cultura griega es predominante, donde la adoración a los ídolos, la filosofía y todo eso es predominante. Así que Pablo no solamente lo toma, sino que lo circuncida. ¿Para qué? Para evitar por el proceso de la incircuncisión no lo reciban o no le permitan predicar, ¿verdad? Así que en ese proceso, pues Pablo dice: vamos a cumplir vamos a sacarnos esto de encima. Así que más o menos Timoteo podía tener, dice por ahí más o menos los estudiosos, entre 30 y 40 años. Así que no fue fácil. No fue fácil. Saben que en ese tiempo el ministerio comenzaba a los 30 años. En ese tiempo una persona que iba a estar encargada del ministerio comienza a los 30 años. Por eso Jesucristo comienza a los 30 años. Pero relativamente eso es una persona joven. Alabe la gloria de Dios si usted está cerca de los 30 años. Aleluya. Ok. La naturaleza de estas profecías. Mira, estas profecías no están escritas explícitamente en las escrituras.
fueron palabras proféticas dadas durante la ordenación o el comisionamiento de Timoteo. Confirmaban su llamado y ministerio en específico, similar a 1 de Samuel 10, del 1 al 6, cuando Samuel unge a Saúl con señales proféticas. ¿Se acuerda que Samuel tomó una redoma de aceite y lo ungió? Y Saúl se encontraba buscando las asnas del papá, y todo ese proceso Dios lo utilizó para que Saúl pudiera tener el encuentro con Samuel. Y con ese encuentro con Samuel Samuel lo envía y dice: te vas a encontrar por estas colinas una compañía de profetas, y esos profetas, unos van a tener unas comidas, otros te van a ungir con aceite. Y por ahí Saúl se encuentra con ellos, y Saúl hasta profetizó. Yo tengo mis problemas bien serios con Saúl. Serios, pero serios. Serios. Con las cosas que hizo Saúl y de la manera que Dios lo llamó, yo tengo problemas serios con Saúl, ¿verdad? No se dejó dirigir por Dios. Pero eso es el tema de otro estudio. Vamos a dejarlo ahí, que yo siempre me lo saco. De ahí, porque yo creo que él pudo haberlo hecho de la forma que Dios quería que hacerlo. Pero muchas veces nosotros somos iguales. Nos adelantamos, tomamos decisiones malas. Y así que no es que lo podamos criticar mucho, pero pues ya está escrita la historia. Y me da la opción de poder tener, ¿verdad? Después que uno ve el final de un cuento, es fácil comentar. Pero nada, eso es lo que se habla en ese primer versículo, la primera parte del versículo 18, acerca de la profecía de Timoteo. Para mí es bien importante porque se demuestra que Timoteo fue escogido con un propósito específico y en un lugar sumamente difícil como lo que era Éfeso. Hay veces que nosotros... Dios nos llama, y si Dios nos llama a hacer algo, fine, significa que Dios nos va a respaldar. El problema es nosotros tirarnos a hacer algo por nuestro deseo, sin que Dios nos llame a eso, que nos las podemos ver difícil. Podemos tener buena intención, pero la buena intención no sustituye la obediencia al llamado de Dios. ¿Okay? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, la segunda parte de ese versículo 18 me llama mucho la atención porque dice, de las profecías en cuanto a ti, dice: a ti milites por ellas la buena milicia. Milites por ella. Milites, ¿qué? Cuando usted escucha esa palabra, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Milicia, ejército, militar, guerra. Perdón, ¿alguien dijo? Está en alerta. Yo quiero, acércate con los micrófonos y empieza a repartir micrófonos por acá para que la gente... Sí, porque hay otro micrófono rosita, no sé si lo pusieron para allá, para que no se nos olvide que tenemos personas que nos van a estar viendo en la grabación. Estar en alerta. Mira, servir como un soldado, hacer guerra, pelear. Yo siempre he dicho, en una forma jocosa, que Dios, déjame ver si ya podemos. Ok. Por fin. Está bien. Yo siempre he dicho que Dios, siempre hablamos de los nombres de Dios, pero nunca decimos que Dios tiene apellido. Y para mí que Dios tiene apellido. ¿Usted puede saber cuál es? Jehová de los ejércitos. Yo siempre he dicho, lo tomo yo, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Jehová de los ejércitos. Y si nosotros estamos en un ejército, ¿para qué se prepara un ejército? Para pelear. Así que el significado de milites ¿verdad? Si lo podemos decir así, es la palabra griega. Servir como soldado, hacer la guerra. La raíz, stratos, ejércitos. La implicación, el ministerio es una campaña militar espiritual. Hay personas, usted sabe que a veces que nosotros nos levantamos haciendo oraciones, haciendo clamores y reprendemos hacia Satanás y lo atamos y lo declaramos inoperante. Y hay personas que como que no se atreven a hacer eso, dicen, no, porque entonces Satanás se va a levantar en contra mía. Y si es como cucar un hormiguero y como que le tiene, mire, ya Satanás se levantó en contra de todos nosotros. Nosotros estamos en el ejército de Dios y lo que tenemos constantemente es una batalla espiritual.
todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y en muchas ocasiones hasta en los sueños. Este testimonio, y es que el domingo, el Señor como a las 5:30, fue el Señor porque comenzó un dolor y como una molestia que me tenía que levantar, y eran las 5:30. Mamita y papito arrancaban para Lares, y de momento empecé a recordar que soñé. Y mientras iba así, soñé que me caí bien fuerte, que yo me caí bien fuerte, y había muchos jovencitos. Y empecé porque no tuve paz y empecé a orar. Señor, lleva a mamita y papito con bien. Señor, cubre. Señor, Padre, mira los nenes, Padre, en el juego, esto. Y yo seguí intercediendo y no entendía. Luego el sueño, después de caerme, Nilsa me llama y me dice: Natalí, ya vienes por ahí, no has llegado. Como que estaba el devocional en la mañana. Así que fue algo muy raro, pero entendía que el Señor me inquietaba a orar. Acto seguido, a las 6:30 de la tarde, que Alejandro y Mark tenían su juego, pasa la situación de Mark. Y entendí inmediatamente que el obedecer y comenzar a orar, aunque a lo mejor el sueño fue otro, es porque el Señor libró a mi hijo de algo peor. Por ser obediente y, ¿verdad?, orar como, ¿verdad?, en ese momento. Sí. Muchas veces el Señor nos da sueños para eso, con esa misma intención de interceder, orar. Quizás no tenemos claro todo el sueño, pero el mero hecho de que algo Dios me está queriendo mostrar, me está queriendo decir, vamos a orar y ser obedientes, nos puede ayudar a recibir la protección de Dios en ese momento, o que nos dé la capacidad de trabajar con la situación que va a ocurrir. Yo estoy buscando ahí porque en esa guerra Dios es jefe. Amén. Y a veces nosotros queremos coger el mando y en vez de pelear con la palabra de Dios, hacer las cosas de Dios, metemos las patas. Pues queremos hacer las cosas a nuestra manera. Así es. Y ahí es que se descuadra. Me acabaste de describir el asunto que yo tengo con Saúl. Me acabaste de describir el asunto que yo tengo con Saúl. Eso fue lo que hizo. Hizo un acto que no le correspondía. Hizo sacrificio. Y después le dijeron, no, tú tienes que matar a todo el mundo, a los animales, a todo el mundo. Y él no obedeció, fue desobediente. Entonces, pues me acabaste de describir eso. La guerra no es de nosotros. La guerra es de Dios y es el que conoce cómo se debe batallar. Es el que conoce las estrategias. Nosotros debemos obedecer. Por eso fue que David salió victorioso. Porque cuando fue a pelear contra Goliat, dijeron, pero es que tú eres un niño, toma, usa esta armadura, la armadura del rey. Si hubiera peleado con la armadura del rey, no hubiera durado un round. Porque primero no se podía mover. No la sabía usar porque no estaba adiestrado. Su arma eran el cayado, la vara, la honda, la piedra y sus manos. Y con eso fue que él venció. Así que los jóvenes que están aquí o las personas que pueden entender, es que yo no tengo la capacidad de hacer esto, de hacer lo otro, como lo hace fulano, sutano, como lo hace mengano. Como quiera, Dios te ha dado una capacidad a tu nivel y esa capacidad y esas herramientas son las que te van a dar la victoria, porque no eres tú, es el Dios que te da la capacidad y la herramienta. Y quizás pueda ser tan fácil como una piedra, tan sencilla como una piedra. Mira, si esa piedra no hubiera estado dirigida por el Espíritu Santo, como eran esas armaduras en ese tiempo, que le dieran la frente, que se le enterrara por esa frente, un hombre tan alto que puede ser 9 pies, entre 9 y 10 pies, adiestrado en la batalla. Mira, mi hermano, y después esas ondas no es como las de aquí, que uno hacía así, esas eran las que se le daban vueltas y se lanzaban. Había que ser sumamente diestro para manejar eso. Y él no estaba quieto, dice que él salió corriendo a enfrentar, pero eso es otro estudio, corriendo a enfrentar al gigante y le lanzó luego de haber declarado una palabra, pero eso lo estudiamos en otro momento, lo vamos a estudiar. Ok, pues seguimos. Entonces, alguien que me pueda leer ese slide que dice la buena milicia. Si no quiere hablar en lengua, no tiene que leerlo en griego, pero... Dice, buena milicia.
Calen, hermosa, noble, excelente. Referencia sobre la guerra espiritual. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La buena milicia, la milicia noble, excelente, es el ejército de Cristo. Es el ejército de Jehová, ¿verdad? Si nos dejamos llevar en el área del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, la buena milicia para nosotros es pertenecer a ese ejército de Cristo que vamos a sufrir, que nos las vamos a ver. Esto no es que como ya Él venció, se nos regaló y se nos entregó todo. Como en un momento dado hablamos acerca del pueblo de Israel, cuando Dios lo lleva a la tierra prometida, Dios le presenta la tierra prometida. Yo te la prometí, ahí está. Ahora, conquístala. O sea, quiere decir que tenemos que pelear confiando en que Dios está con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Y que si Él declaró la palabra va a venir a su cumplimiento, aunque mis ojos vean otra cosa. Y en ese momento todos nosotros podemos sufrir, podemos salir lastimados, heridos, porque todo aquel que está en una batalla se expone a recibir un cantazo, ¿verdad? Como decimos. Ahora, nuestra milicia no es según la carne. Según Efesios 6 no tenemos, ¿cómo dice Efesios 6? ¿Lucha con qué? Carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, quiere decir que quizás podemos tener un vecino que nos está haciendo la vida de cuadrito. Pero en realidad nosotros que tenemos el conocimiento espiritual sabemos que es lo que lo está dominando o influenciando a él. Y hace poco nosotros vimos una noticia bien triste donde mataron a este biólogo. Era una guerra entre vecinos, que están saliendo unas cosas a la luz ahora bien fuertes. Pero cuando uno se pone a ver, fue algo tonto por lo que pasó, ¿verdad? Si uno respetara al otro, la intimidad del otro y el ruido y esas cosas no deberían de pasar. Entonces, que el reino de las tinieblas sigue influenciando la mente y el corazón de una persona para poner una bocina y poner unos coquís bien duros que molesten al otro. Una mente enferma. Y eso lo hace el reino de las tinieblas influenciando, dominando. Se le dio un espacio para que entrara ahí y tomara control. Por eso nosotros cada día tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios: ayúdame con mis pensamientos, con mi oración, siempre, pero especialmente en estos días, yo le he sentido: crea, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que no vaya a ser que en cualquier momento, quizás por la rutina de algo, uno se empieza a desviar un poquito, y cuando uno abre los ojos uno dice: pero ¿y cómo yo llegué aquí? Si yo he estado haciendo las cosas bien. Y es que hay veces que nos dormimos en los laureles y piden a llegar con quizás una información, o comenzamos a hacer unas cosas que no la vemos mal, pero que poco a poco nos van desviando del camino, y eso puede influenciar nuestra vida. Así que nuestra oración tiene que ser siempre que el Espíritu nos ayude a estar en esa alerta espiritual. Por aquí hay otro. ¿Quién me puede leer esas citas bíblicas? El mandamiento militar, Efesios 6, del 10 al 18. La armadura completa de Dios, Primera de Pedro 2:11. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, yo estaba viendo unos videos en estos días, porque se está hablando de la influencia que tiene la pornografía en las personas. Y lo traigo porque me habla de los deseos carnales, y cómo la pornografía va trastornando la mente del ser humano, especialmente la mentalidad del hombre, porque el hombre es mucho más visual que la mujer, y cómo eso va trastornando
Y hoy en esta mañana estaba escuchando unos influencers que la influencer, la dama o la joven, ella tiene una cuenta en, ¿cómo que se llama? OnlyFans, que eso es, pues exhiben su cuerpo y cobran dinerito por exhibir su cuerpo, y yo no sé qué más hacen, pero es pornográfico. Y él hablaba, porque ella decía que pues que eso no es nada malo, que a su pareja no le debe molestar que ella haga eso, porque eso es algo que ella hace para ganarse el dinero. Y sale este otro influencer y dice, pero es que tú no le estás respetando a él, ni te estás respetando a ti misma. Con lo que estás haciendo te estás quitando valor y estás atrayendo a tu vida personas que tú misma critican, como son esos hombres que llaman ¿verdad? Los hombres enfermitos y esas personas enfermitas. Los que tú criticas son los que tú misma estás alimentando con lo que estás haciendo. Entonces se creó ese debate que se fue viral en las redes sociales porque ella no le ve nada malo con exhibir su cuerpo y cobrar dinero como si fuera cualquier trabajo común. Y la otra persona dice, tú le estás faltando el respeto a tu pareja. Es más, tu pareja no se valora ni a sí mismo. Y tienes razón. Y tienes razón. Porque la sexualidad está hecha para el momento que Dios la creó en el matrimonio. Es bello, es hermoso, es placentero en su momento. En el momento que se tiene que hacer, que se puede hacer. Fuera de ahí, el enemigo lo utiliza como una esclavitud del pecado. Entonces, eso va dañando lo que dice ahí, son deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí se abrió esa puerta y está comprobado que las personas comienzan con la pornografía y eso desarrolla, quizá, usted no me puedo ayudar, dopamina en el cerebro, que eso es un estímulo que el cerebro lanza, que por ahí cuando el cerebro necesita más y no tiene más, pues esa misma sustancia es la que las drogas pueden ir buscando. Entonces, terminan en crímenes, van con drogas, alcohol, drogas, crímenes, porque es lo que está estimulando el cerebro y lo que el cuerpo le está pidiendo. Literalmente el cuerpo se le está pidiendo, es un estímulo que el cuerpo necesita, que está adicto a eso. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguien va a decir? No, ok. Si alguien tiene algo que mencionar, por favor, alguien que decir. Así que eso es muy real y está comprobado científicamente. Científicamente. Pero la Biblia no la escribió un científico. Alaba. Usa el microfonito por ahí. La persona que tiene ese problema, lamentablemente, porque lo hay, ajá, esa persona, es bueno que ellos pongan música cristiana, cosa que el cerebro esté escuchando algo que lo pueda, porque si usted se queda quieto en su casa, ese deseo carnal llega. Así es. Por eso que es bueno a veces las personas que tienen problemas, yo digo, ponga el radio en música cristiana y escucha música cristiana duro, claro. Así es. Cambiar la atmósfera, cambiar el ambiente. Así mismo es, excelente. Entonces, hay un comentario bíblico de Matthew Henry que me gustó mucho. Dice acerca de este versículo como tal: las profecías que antes se hicieron acerca de ti, probablemente en su ordenación, cuando los ancianos impusieron sus manos sobre él, estas profecías debían recordarle su deber y animarle en medio de las dificultades. Los ministros deben recordar su llamamiento. Es un buen argumento para la fidelidad el hecho de que Dios nos ha llamado al ministerio. Y hay una aplicación. El recuerdo de nuestro llamado divino es un ancla en tiempos de dificultad ministerial. Mire, si hay algo que nosotros como familia hace algunos años comenzamos a hacer, yo tengo mi llamado a ser pastor desde que nací, porque en la sala de operaciones, por las complicaciones que mi mamá presentó, me prometió a Dios de la misma forma en que Ana presentó a Samuel.
Pero durante la vida uno va teniendo diferentes experiencias y hay veces que se le olvida a uno. Yo era pequeño, ¿verdad? Mi mamá me contó después eso cuando yo hice profesión de fe, que la hice a los 14 años. Yo hice aunque toda la vida estuve en la iglesia, hice profesión de fe a los 14 años. Y escuché mi testimonio por primera vez, que mi mamá lo dijo en la iglesia y justamente estaban grabando porque ese día estaba 33 DC en la iglesia y como se grabó, pues se grabó todo. Y gracias a Dios yo tengo mi testimonio por parte de mi mamá grabado en mi casa. Y pasa el tiempo y el Señor me sigue hablando acerca del ministerio. Y después que me hacen pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista de Jerusalén, cada cierto tiempo el Señor me recordaba mi llamado. Y Brenda y Cucha, ellas comenzaron, para que no se nos olvidara, a escribir. Cada vez que las personas hablaban a mi vida, escribían. Y a veces se grababa en audio. Y hubo muchos momentos en que pasamos crisis, que no comprendíamos lo que estaba pasando ni por qué, que teníamos que volver a esa palabra profética, esa promesa que Dios nos había hecho para mantenernos fuertes y decir, no, si Dios lo habló, de alguna forma Dios va a hacer que se cumpla. Y hay veces que usted tiene que recordar, ir atrás y recordar cuándo fue que usted hizo esa profesión de fe, qué fue la palabra que se dijo, cómo Dios habló a su corazón. Eso es importante porque el enemigo le va a lanzar esos dardos de fuego para desanimarlo, para que usted baje las revoluciones. Y usted tiene la palabra, pero también es palabra de Dios lo que Dios habla al corazón. Esta es la palabra escrita de Dios, pero Dios también tiene una palabra personal que habla a tu mente, que habla a tu corazón, que habla a tu vida, que te ha llamado, y también tienes que recordar eso. Y esa palabra, cuando viene de Dios, si es de Dios, va a estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, porque Dios no se puede contradecir. Así que si ya usted está pasando algún momento, alguna dificultad en la vida, recuerde las promesas de Dios para su vida. Recuerde cómo fue ese momento en que usted sintió el deseo de pasar al frente para que oraran por usted, o quizás usted estaba en su casa viendo una predicación o en la radio. Quizás estuvo en la iglesia y cuando abrió los ojos usted no sabe ni cómo llegó al altar, porque yo he escuchado personas que dicen, mira, yo no sé ni cómo llegué al altar, yo abrí los ojos y estaba en el altar llorando. Y era como si hubiera sido flotando que llegué hasta allí, porque yo no recuerdo cómo llegué allí. Pero esos momentos te van a dar fortaleza en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia. Imagínese todo lo que estaba viviendo Timoteo, con los falsos maestros, las falsas enseñanzas, la adoración a la diosa Diana. En aquel lugar, él dice, yo estoy metido en este nido de ratón. Yo estaré en el lugar correcto. Y recordar, sí, a ti Dios te llamó. El presbítero puso las manos sobre ti y te dijo que tú ibas a ser líder en esta iglesia y que esta iglesia iba a crecer y que iba a llegar a las naciones. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Pues fíjate, llegó a las naciones porque ha llegado donde nosotros a través de la palabra de Dios. Así que quizás la experiencia que él vivió en su llamado puede haber sido semejante a la que usted y yo quizás en algún momento de nuestra vida podemos haber tenido. Así que eso para nosotros puede ser importante. El recuerdo de nuestro llamado divino es un ancla. ¿Qué es un ancla? Que nos mantiene ahí, nos mantiene en el lugar, nos mantiene centrados, nos mantiene seguros. En tiempo de dificultad está moviéndose la ola, la tormenta, pero esa ancla me mantiene ahí seguro. Preguntas, nebulosas, comentarios. ¿Estamos? ¿Seguimos? Seguimos entonces. ¿Quién me puede leer el versículo 19? Versículo 19 por ahí. Dale, que se nos va el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Está en la Biblia, está en la pantalla. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ajá, léelo de nuevo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ajá. ¿Qué usted entiende por la palabra manteniendo? ¿Qué es mantener? Seguimiento consistente. ¿Ah?
Ya me extrañó que estuviera levantado. Ok, vamos a darle para adelante a ver. ¿Y qué dice ahí? Estamos como los concursos. Es tener, sostener, mantener, agarrado firmemente. En tiempo presente, acción continua, manteniendo la fe. Yo tengo que sostener la fe cada paso, cada día, cada momento de mi vida. ¿Y qué es fe? ¿Ah? Alguien con micrófono por ahí. Ajá. Vaya por ahí. La fe, antes de pasar a ese slide. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Eso es el significado bíblico, pero nuestras propias palabras que usted entiende por fe. Pastor, hace tiempo yo escuché una definición que me gusta mucho sobre la fe, que es creer que Dios va a hacer lo que dijo que haría. Amén, excelente. Y si yo les pregunto, defíneme fe en una palabra. Esperanza y confianza. Excelente. Fe es confiar que el que habló la palabra la va a cumplir. Que aunque yo no lo vea, Él dijo que iba a ocurrir y va a ocurrir. Eso es fe. La palabra griega es pistín, no mistín. Pistín. ¿Me puede leer esa cita bíblica de Judas 1:3? Judas 1:3, está ahí, lo lee, lo pueden ver. Está chiquito. Ajá. Judas 1:3. Mira, Bruni está aquí al frente. Judas 1:3. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardiente. Mira, eso es meterle con todo. Si fuera en puertorriqueño, métele con todo a lo que se te dio. Que nadie te meta las cabras al corral. Lo que Dios te dio, lo que Dios te prometió, defiéndelo porque es tuyo. Batalla, lucha, defiéndelo. Colosenses 2:6 y 7, ¿qué dice ahí? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. En la fe. La fe nos mantiene agarraditos de Él y nos confirma lo mismo. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo que haría, lo va a hacer. Lo que Él dijo que haría, lo va a hacer. Ahora, espérate. Ajá. ¿Y qué fue? ¿Por qué voy a ir para atrás? Ajá. Buena conciencia. Una buena conciencia. Conocimiento compartido, conciencia moral. Palabra compuesta, saber, junto con, sin, con, y eido, saber. Saber junto con. Mira, a mí me llamó mucho esa última línea de abajo, que la encontré, y me dice, la conciencia es el testigo interno de nuestras acciones. La conciencia es el testigo interno de nuestras. Quizás nadie sabe lo que yo hice, pero yo sé lo que yo hice. Y la conciencia me lo está diciendo. Porque yo tengo el conocimiento de lo que hice. Yo tengo el conocimiento de lo que hice. No es lo mismo la voz del Espíritu Santo que la voz de la conciencia. No es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios hablándote. La conciencia es que tú tienes el conocimiento de lo que tú hiciste y tú mismo te juzgas o tú mismo dices, yo metí las patas. Tú mismo te acusas, exactamente. Micrófono por ahí. Hay conciencia cristiana y conciencia no cristiana, o sea, todo el mundo tiene conciencia. Todo el mundo tiene conciencia. Todo el mundo tiene conciencia. Todo el mundo sabe lo que hizo y todo el mundo sabe a lo que se puede enfrentar. Hay unas citas bíblicas aquí que me pueden hablar
pero para el motivo de tiempo, yo se las voy a leer desde acá. Primera de Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Primera de Timoteo 3:9. Los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire, todos nosotros como cristianos, todos, tenemos que vivir una vida transparente, íntegra. Pero especialmente, en este caso está hablando de los diáconos como líder, por lo que tenían que atender la congregación y demás, pero todo el que tiene ese liderato, uno tiene que venir a la iglesia sabiendo que no importa quién me vea, por lo que como yo actúo en la calle, si me ven en la iglesia no me pueden decir hipócrita. ¿Por qué? Porque quizás vamos allá y le abrimos la boca a sutano, a mengano, y después venimos aquí, tenemos un micrófono y estamos, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia de Dios sea contigo, hermano. Adiós, pero este no fue el que le bajó los saltos del cielo, aquel que estaba allá que sabía lenguaje de señas cuando hizo todos los gestos en el carro así. O sea, nosotros tenemos que vivir una vida. Mire, hoy nos encontramos estaba en la firma del decreto de los 40 días de ayuno y oración. Felicito a la iglesia porque hoy nos hicieron poner de pies ahí con el alcalde por el evento que se hizo el sábado de la Feria de Salud, y se reconoció, había más de 100 pastores allí, se reconoció lo que se hizo, así que y ya Vélez nos dijo para el año que viene lo que viene es más todavía, así que ya tenemos una responsabilidad. Nosotros no sabemos en el lugar donde vayamos qué va a pasar con nosotros. Entonces, si nosotros no podemos dar un buen testimonio en todo lugar, quizás llega una persona a este lugar y yo tengo mis días malos también. O sea, yo tengo mis días malos. Yo tengo mis días en que tiro y jalo. Pastor, y a veces... Pero espera, voy por ahí. No, es que no se te olvide. Como toda persona, los otros días pasé un coraje y tiré el baúl del carro y después dije, quizás se me fundió la bombilla del stop de nuevo. Tenemos nuestros días malos. Y porque yo sea pastor no significa que no lo voy a tener, lo voy a tener. Y me equivoco también. Somos humanos. Pero yo tengo que evitar que esas cosas me ocurran delante de otra persona y diga, Dios, ¿qué le pasó al pastorcito este? Porque ¿qué es lo primero que dice la gente? Y eso que es cristiano. Como si los cristianos ya fueran una obra terminada, ¿verdad? Como se ven santos cabezones que somos todos nosotros. Así que nosotros, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué estamos hablando? Dímelo, nenito. No, que aquí dentro somos todos tremendos santos. El problema de nosotros es cuando salimos de esa puerta para afuera. Allá afuera es que hay que demostrar. A veces en el mismo estacionamiento. En el estacionamiento. Se me acabaron las cremitas. Yo quería cremita y me dieron avena. Yo quería farina y me dieron avena. Mira el café, mira esto otro. O quizás pasó cualquier cosa y a veces en el estacionamiento se nos puede robar la paz o la bendición que tenemos en el templo. Tenemos que, va a llegar, pero esto se trata de dos palabras bien importantes en la vida del ser humano, que es el dominio propio. Así que Hechos 23:1, Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Mire, toda palabra que se puede predicar, que yo puedo predicar o enseñar de aquí, hay veces que usted sabe que yo me pongo intenso, no es molesto, es intenso porque lo que uno siente por dentro es, si usted lo ha sentido, usted sabe que casi uno no se puede controlar. Pero antes de uno hablarle esa palabra a la iglesia, a otra persona, esa palabra es barata a uno. Es barata a uno. Y uno en la preparación del mensaje, uno dice, pero ¿cómo yo voy a decir esto si yo me conozco? Yo sé la patita que yo cogeo. Entonces hay momentos en que no
Dios no te da la oportunidad que te prepares tu casa porque hay cosas que bajan al momento. Entonces, yo tengo que tener una limpia conciencia delante de Dios para yo poder hablar con autoridad. Porque aunque tú te creas que nadie sabe lo tuyo, Satanás lo sabe. Porque aunque él no es omnipresente ni puede leer tus pensamientos, tiene sus secuaces rodeándonos todo el tiempo y constantemente le llevan informes de lo que hacemos y dejamos de hacer. El micrófono. Ese. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, por eso tenemos que trabajar todos los días en eso. Fíjese que hablando de la armadura no es para pelear, la armadura es para resistir. Ajá. O sea, la armadura, entendemos, la armadura es de resistencia. Cuando uno la describe y la mira, es resistir. Así es. Resistir los pensamientos, los dardos de fuego. Y esas cosas que por años hemos tratado de pelear, eso por años, tenemos que... O sea, una pelea espiritual. Ajá, que también, claro. No es una pelea física, que es que claro. el diablo se me va a aparecer y lo voy a levantar y lo voy a dar contra. Si fuera así, fuera fácil. Fuera bien fácil. Fuera fácil. Así que todos los días tenemos que trabajar con esos aspectos en nuestra vida que no hemos podido, porque están ahí. A lo mejor a mí no me atrae el alcohol, pero hay personas que tienen debilidades con alcohol. A lo mejor no me atraen las drogas, a lo mejor no me atraen las mujeres, pero hay aspectos en mi vida que voy a tener que trabajar todos los días. Todos los días. Y está ahí, está presente ahí. Y a veces me siento culpable cuando digo fallé, sabiendo que podía fallar, fallé. Tengo que trabajar con eso todos los días. Excelente, excelente. Todos los días. Someternos a Dios por la mañana. Mire, si hay algo que yo aprendí, es que por la mañana yo abro los ojos y gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque me guardaste durante la noche. Dirige mi día. Eso antes de poner los pies en el piso, acostado. Luego de eso, pues uno se lava la boca, uno se baña, qué sé yo, y uno va teniendo el tiempo de oración. Después que llevo a Brenda de trabajar, puedo tener un tiempo de oración personal. La mayoría de las mañanas, ya eso de las 5:30 de la mañana, yo puedo tener mi tiempo de oración, pero aún antes, después que me vuelvo a acostar para levantarme, antes de poner los pies en el piso, yo le doy gracias al Señor porque estuvo conmigo durante la noche. Y en ese tiempo siempre le digo al Señor la oración de David: mi pecado va siempre delante de mí. Es imposible ocultarte mi pecado. Imposible, porque nunca estamos solos. Quizás si esto puede ser un persuasivo para que usted no peque, especialmente esos pecados íntimos, con estos aparatitos y en el baño, en el cuarto, en la soledad de la casa, piense que siempre hay alguien que lo está viendo. ¿Haría eso con alguien que lo estuviera viendo físicamente? No, pues hay alguien que lo está viendo. Y eso quizás puede ayudarlo o persuade para que no caigas en ese pecado. Entonces decirle: Señor, ayúdame a no caer en la tentación. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Usted puede ser tentado todos los días. La cuestión es ceder a la tentación. Es muy diferente, ceder a la tentación. Porque por eso Jesucristo fue tentado, pero Él no cedió a la tentación. Él se sometió, ¿verdad? Y estaba orando y ayunando. Y eso es lo que nos permite fortalecernos espiritualmente para que cuando llegue la tentación nos resbalemos en esa cascarita y caigamos reventados, porque después el enemigo es tan puerco que está aquí. Entonces quizás al otro día usted le toca dirigir el culto y está aquí. Y aquí está, antihipócrita, con lo que dijiste ayer o lo que hiciste. De verdad que tú eres una encara lechuga. Sí, es así. O se manifiesta un espíritu inmundo. ¿Con qué autoridad la sacamos? Por eso hay personas que Dios utiliza con tanta autoridad y con tanto poder, porque son personas que se someten a Él. Recuerden esta frase que la aprendimos de Marcos Brunet: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. El micrófono. El apóstol Nenito. A veces yo voy para área con la esposa mía y ella ora por el camino. Ajá. Y ora un rato. Pero vino un fulano, nos dio un corte y como que se enoja.
Eso para que vea. Y yo le digo, tranquila, mi amor, que es que tiene prisa. Calma, calma. Porque esto es así. Tenemos que estar ready porque nos vienen pruebas de todos lados. De todos lados. ¿Y cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces? Yo estoy aprendiendo a saber qué oro en voz alta y qué oro en la intimidad de mi corazón. Porque hay veces que estamos orando, el Señor, esto y lo otro, y terminó el amén, y lo primero que le llega es eso por lo que usted oró, que Dios lo librara. Porque el enemigo conoce la debilidad que puede tener y por ahí llega. A mí es el único que le ha pasado eso. La cámara están apuntando para mí nada más, ¿sabe? No se asuste. Pero el enemigo es listo, astuto. Así que nosotros tenemos que estar guardaditos todo el tiempo en la presencia del Señor. Ok. Se me fue la de esto de nuevo, Marieli. Cámbialo tú allá si puedes. Ok. Desechando, recuerden que estamos todavía en el versículo 19, en la primera parte, que dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí es que se empieza a complicar la cosa. ¿Qué es un naufragio? Espérate. Desechar, rechazar, empujar, repudiar violentamente. En tiempo pasado, aoristo, leí la palabra así para que nosotros podamos también expandirla a veces y quizás nuestro vocabulario. Una acción definitiva, completa, implica una decisión deliberada de abandonar. Eso es desechar, abandonar, rechazar, repudiar. Ahora bien, hubo personas que desecharon, que repudiaron el mensaje del evangelio y naufragaron. ¿Qué significa naufragio? Naufragar. ¿Alguien que lo pueda leer ahí? Ajá. Hundimiento, ser destruido como un barco. En Hechos 27 se acuerda que Pablo naufragó, ¿verdad? Con la tormenta que hubo. Y es un uso metafórico para la destrucción total de la fe. Hubo personas que naufragaron espiritualmente en ese contexto que Pablo está hablando. Ahí, pero hay otras referencias, porque el naufragio habla aquí acerca de la apostasía. Creí y de momento cambié de pensar, ya no lo quiero, lo rechazo, cambié mi postura, cambié mi posición. Eso es la apostasía, ¿verdad? Rechazar, echarse hacia atrás. En Hebreos 6, de 4 al 6, lo que nos quiere, vamos a buscarlo porque ahí está resumido. Alguien que pueda buscar Hebreos 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque nos vamos a adentrar en unas cosas un poquito profundas aquí. ¿Quién lo tiene? Ajá, Yajaira. Pues es posible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios, Es posible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esta es otra traducción. ¿Esa traducción cuál es? Nueva traducción. Nueva traducción viviente. Ok. Mire, esto puede despertar quizás algo en ustedes, pero hay un, ¿cómo le puedo decir? Un lema calvinista que dice: una vez salvo, siempre salvo. Y hay muchas personas, yo he podido escuchar argumentos en los dos aspectos. Yo creo que si uno no se cuida, uno pierde la salvación. Pero yo creo que quizás lo que él quiso decir es que si de verdad tuviste un encuentro con Cristo
Si de verdad, como le pasó a Saulo con Pablo, si de verdad tuviste un encuentro con Cristo, tú te vas a abrazar a ese encuentro y no te vas a querer soltar. Y nosotros deberíamos vivir así. Pero a veces descuidamos nuestra relación con Dios y la lectura de la Biblia y la oración. Y así que la oración, la salvación, si la descuidamos la vamos a perder, porque hay muchas personas que la han perdido. Unas personas que la han perdido. Así que hay argumentos, es una línea bien fina que levanta unos argumentos increíbles. Y yo he podido ver, yo creo que pude resumir ahí los dos puntos de vista. Si usted no cuida, no trabaja, no elabora su relación con Dios, el enemigo lo va a engañar y usted se puede alejar de Dios y perder una salvación tan grande como habla la Biblia, ¿verdad? Ten cuidado. Ajá. Pastor, yo estuve escuchando un pequeño documental donde en Canadá, aún hasta iglesias protestantes, han cambiado la filosofía con lo de la LGBTQZ+, qué sé yo, donde están aceptando las banderas, donde los pastores están aceptando la bandera dentro de las iglesias, donde están aceptando pastores, se han tirado fotos, Dios te ama así como eres, y los han aceptado así en las iglesias. Y hasta qué punto, yo me pregunto, o sea, que esto pueda afectar a aquellos que creen. No es que uno no los ame, porque Dios los ama, pero cómo esto se ha proliferado tanto, y el documental decía que muchas iglesias en Canadá están pasando por situaciones bien difíciles porque los están permitiendo entrar con sus parejas, se sientan y los pastores se tienen que quedar callados porque entonces vienen. Pero no solamente en Canadá, Estados Unidos y en Puerto Rico está pasando lo mismo. Sí, pero y que allá en Canadá creo que está más fuerte. Sí, según el documental Canadá es más liberal. Exacto. Según el documental yo estaba escuchando y presentaban pastores casándolos, tirándose fotos con las parejas y todo, y yo decía, Dios mío, o sea. Bueno, pero yo he visto ya los pastores casándose entre ellos. Pastoras casándose entre ellas y pastores varones casándose entre ellos. Ejerciendo, eso es apostasía, ejerciendo el ministerio de lo que fueron denominaciones anteriormente que podemos decir de sana doctrina. Y poco a poco, por alguna razón, se abrió una puerta, se abrió eso espiritual y fue socavando, hasta que llegaron a ese punto. En un momento dado están en una iglesia, parece que murieron 2 personas, algo así, y estaban los ataúdes en la iglesia con las banderas pues del arcoíris, por total, el arcoíris no, pero para ellos, ¿verdad? Estaban las 2 banderas encima de estas personas que habían fallecido, donde eran en iglesias protestantes, no iglesias católicas, iglesias protestantes. Por eso yo siempre recalco en la oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración debe ser, cada uno de nosotros los exhorto, ese pasaje bíblico que le podamos: Señor, manténme en la línea, mi corazón que no se contamine, que mis ojos estén puestos en ti todo el tiempo para no caer en las mentiras, porque el diablo es sutil, esto va bien sutil, y amor es amar, no importa quién y tú amas, claro, pero no hay un solo tipo de amor, hay diferentes tipos de amor, el ágape, el amor fraternal, el amor fileo, o sea, que tenemos que saber crear la distinción en eso y saber cómo yo voy a amar a las diferentes personas, porque aquí, a todos los hombres que están aquí, yo los amo en el amor de Cristo, y hay hombres a mí aquí que me besan, que me ven y me dan mi beso en el cachete, como lo que es el papá de Davidcito, pero eso es un amor diferente. Ese no es el amor eros, ese es el amor fraternal de cómo nos podemos amar nosotros como hermanos, ¿verdad? Así que tenemos que saber diferenciar y identificarnos. Por acá había Abuelo y después tú, para que Abuelo estaría. Ajá. Haciendo hincapié Salón de clase. en el verso que leímos ahorita: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Eso
que nunca se nos escape esa realidad, porque eso es lo que nos ata al cuerpo de Cristo. Y tú sabes qué es lo más que me gusta de ese pasaje. Oye, que lo dijiste sin leer la Biblia, de memoria, porque lo vives en el corazón, porque lo tienes grabado en el corazón, y así mismo nosotros tenemos que hacer. Aleluya, güero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tocando el mismo tema que se ha hablado ahorita, lo que pasa es que nosotros como cristianos, eso que dice Eliana, yo también vi ese documental. También vi que esas iglesias, muchas, se han vaciado, porque los verdaderos cristianos se han ido. Y esas iglesias están vacías prácticamente. Lo importante es que uno aprenda como cristiano a establecer una línea, que hay cosas que no se pueden negociar. O sea, uno no puede ceder, hay cosas que no se pueden ceder. Y entonces eso es lo que lleva a que la gente caigan en la apostasía, empiezan a dejar entrar cosas que cuando tú vienes a abrir los ojos ya es tarde. Así es. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay iglesias, por allá con Ángel, y hay iglesias que cuando cambiaron su reglamento, ¿verdad? Esta denominación, porque fue que también la denominación cambió el reglamento, hubo iglesias que se desafiliaron, que se salieron, para mantenerse como dice la escritura. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo. Hay cosas que nosotros vemos que son negativas, pero en ese momento vamos a interceder por esas cosas, orar, poner las manos al Señor, porque el Señor es el que transforma. Nosotros no podemos transformar a nadie. Nosotros nos paramos en la brecha a orar para que yo cambie el panorama, para que yo cambie las atmósferas, dependiendo de Dios. Amén. Amén. Siempre tenemos que aprovechar, como bien dice Ángel, ese tiempo. Entonces, relación de la conciencia de fe. La mala conciencia precede al naufragio doctrinal, que era lo que estamos hablando. Una mala conciencia precede, es lo que va antes del declive, es lo que va antes del desvío, ¿verdad? Y de hundirse. El pecado no arrepentido lleva al error doctrinal. Lo hemos visto como en esta ocasión, ese ejemplo que ustedes nos acaban de traer, y en otros ejemplos quizás como los mitas, de donde ustedes ven cómo se fue desviando con una profeta que era una mujer que Dios utilizaba y le revelaba unas cosas grandes. Por eso es que, mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. Dios te da un don, pero usted tiene que mantener la relación con Dios. Hay veces que nos creemos supermanes o supermujeres. Hay que mantener la relación, la humildad y la sensibilidad al Espíritu Santo. Por eso es que, mire, hermano, ayer yo creo que fue hoy, que estaba hablando con Natalie y con Víctor, que me estaban contando de lo de Mark. Y yo no sé de dónde salió. Entonces, quizás hay personas que esto que iba a decir, me puede decir, no, pastor, pero usted tiene que guardar. Y estamos vacilando y dice, chacho, pastor, está el garete. Por un comentario estamos vacilando. Por una fecha, ¿verdad? Por una fecha de la programación. Entonces estamos así. Y después Natalie me escribe, ay, pastor, perdón, que yo le dije esto. Y yo le dije, mira, si hay algo que a mí me mantiene los pies en la tierra, es poder ser yo con ustedes. ¿Por qué? Porque el día que yo haga algo mal, usted va a tener la confianza de corregirme. Para mí eso es importante. Es mi forma de pastorear. Hay pastores que están allá arriba que levitan. Son casi arcángeles. Uno no llega a ellos. Yo, mirando el ejemplo de David como pastor de ovejas, apestaba ovejas. A chivo, a ovejas, yo no sé, no olía bueno. Pues esas ovejas mojadas apestan. Quiere decir que si yo apesto es porque usted... No, vamos a... Mire, lo que le quiero decir es
yo no puedo cambiar en ese sentido mi esencia de quien yo soy. Yo necesito amigos y amigas. Yo necesito personas que tengan la confianza, una, de contarme las cosas que están viviendo para yo poder ayudar o gestionar, dirigir la ayuda. Personas que también dentro de la congregación yo le pueda pedir consejo. Porque aquí hay gente preparada, con bachilleratos en maestría en teología, y aquí hay doctorados en medio de nuestra congregación. Hello. Porque yo me voy a creer más que nadie. Yo creo que quizás Dios me llamó con un propósito de dirigir la iglesia. Sí, yo lo creo. Y yo estoy trazando la línea para en este momento, como pastor te hablo. Te digo 1, 2, 3 y 4. Hay momentos que he estado con personas, digo, como amigo, como pana. Y yo trato de hacerlo así. ¿Por qué? Porque para mí es saludable. Porque yo sé que Dios no solamente se va a revelar a mí. Quizás me vea un pastor y diga, tú no sabes lo que has dicho. Bueno, quizás a ti te funciona de otra cosa, de otra forma. Pero desde el 2011 que yo estoy pastoreando, esto me ha ayudado. Porque me ayuda a mantener los pies en la tierra. Y las personas se pueden sentar conmigo con confianza. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir o ya está pensando cambiarse de iglesia? El momento en donde rey David se despojó de las ropas de rey y empezó a danzar delante de la presencia de Dios al frente de todo el mundo, y la misma esposa se abochornaba de él, como que, ¿sabes qué tú haces? Como que, y eso es un señal de humildad de parte de él y de reconocer, ¿sabes? Que Dios estaba por encima de él, pero a la misma vez era como un nene chiquito danzando y bailando, como él decía, como corderito de la manada. Ajá. Y eso para mí es bien importante, la relación, y esto es como que un paréntesis dentro de todo, y abro mi corazón a usted, porque mire, aquí hay personas como Raquel, como Miriam, que yo la admiro como una figura maternal, porque me han acogido así, una figura maternal. Está Aurora, que ella es como la abuelita que yo perdí hace varios años. ¿Usted entiende? Porque yo he visto por el pasar de los años que la vida ministerial es una vida solitaria. Una vida solitaria. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué? Porque Jesús se rodeó de discípulos y de amigos. Lázaro, María, Marta. Yo creo que es saludable. Gente que aprenden a leer el comportamiento, como hay algunas personas aquí ya, pastor, ¿a usted le pasa algo? Su mirada no está igual. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Usted entiende? Yo estoy abriendo mi corazón delante de usted en esta noche, porque la carga es mucha para llevarle a una sola persona. Somos un cuerpo. Y la cabeza de esta iglesia no es Cristo. El pastor es el que hace los mandados y los favores y lleva la palabra. Pero yo creo que todos nosotros de alguna forma u otra nos pastoreamos y nos cuidamos unos a otros. Y eso va a provocar que nos amemos cada día más. Y eso va a provocar que yo no me sienta solo. Que hay momentos que Yamil me llama y ayer me envió, ayer fue Yamil, antier me envió un de estos de los Mets llorando porque se eliminaron los Mets. Y Miriam me envió otro buleándome. Eso a mí me hace feliz, porque yo puedo decir que tienen la confianza para que en las cosas normales de la vida podamos tener una buena relación. Ya hay cosas espirituales que uno tiene que tomar la posición pastoral y, ¿verdad?, y que le corresponde a uno para uno poder dirigir en unos aspectos. Así que no me malinterprete, pero yo soy tan humano como usted. Yo necesito su abrazo, yo necesito también el chiste, yo necesito eso. Me hace sentir vivo, me hace sentir humano, me hace sentir bien. Así que el juguito de limón de Aurora, eso revive. Ay, Dios santo, aleluya.
Ay, Dios mío, de guayaba. Y por ahí hacen uno de jobos más bueno, no sé. Pero ahí vamos. La mala conciencia procede al naufragio doctrinal. El pecado no arrepentido lleva al error doctrinal. Y la inmoralidad y la herejía van de la mano. Wow. Entonces, comentarios bíblicos que pude encontrar. John Stott, teólogo. La fe y la buena conciencia están estrechamente relacionadas. La fe es fe en Dios y en el Evangelio. La buena conciencia es una conciencia clara delante de Dios y de los hombres. No podemos mantener nuestra fe en la verdad si al mismo tiempo estamos viviendo una mentira. La hipocresía es fatal para la fe. Lo que estábamos hablando ahorita. Mi fe y mi conciencia, si yo tengo fe, quiere decir que yo voy a vivir de acuerdo a mi fe. La conciencia que voy a tener es una conciencia limpia porque yo voy a actuar de acuerdo a lo que creo. ¿Verdad? Como dice Romanos 12, 1 y 2, dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si mi manera de pensar es cristocéntrica, es bíblica, mi manera de vivir va a reflejar la Biblia en mí. Así que no me tengo que esconder porque ni tiro piedra ni velo al guardia. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Juan Calvino, lo puse en inglés, lo que decían John Calvin, y ya, Juan Calvino se llama. Pablo usa una metáfora muy fuerte, naufragio. Cuando un barco naufraga, todo se pierde. Así sucede con aquellos que rechazan la buena conciencia. No simplemente tropiezan o se desvían levemente, sino que sufren una destrucción total de su fe. Esto debe advertirnos cuán peligroso es descuidar nuestra conciencia, pues un pequeño agujero puede hundir todo el barco. Aplicación: no existen pecados pequeños. Cuando se trata de la conciencia, cualquier compromiso puede hundir el barco. Así de... Ángel por allá. Y estamos en esto porque vamos a ver lo que Pablo está hablando, que se levantaron falsos maestros y comenzaron a enseñar incluso que la resurrección ya había ocurrido. Así que... La Biblia establece que hay unos a 30, unos a 60 y otros a 100. Y nosotros como cristianos tenemos que estar velando a nuestros hermanos para cuidarlos, no para derribarlos ni tumbarlos, sino para levantarlos y restaurarlos. Con amor, con misericordia, ¿verdad? Con ese amor que Cristo tuvo con nosotros. Si vemos un hermano que está cometiendo un error, nuestro deber es corregirlo con amor y levantarlo de tal manera que ese hermano siga entre la congregación como familia. Para eso está la congregación, especialmente. Pero hay veces que nosotros, que mucho nos gusta criticar y que mucho nos gusta ese comentario fuera de lugar que se convierte en bochinche. Adam Clark, con esto salimos. Entregar a Satanás, espérate. Espérate. Que no vaya a ser que me adelante. No, ese para la próxima. Yo creía que íbamos a poder terminar hoy, pero es que lo que está hablando aquí es después de Imeo y Alejandro, que fueron personas que comenzaron a llevarle la contraria al evangelio que se estaba predicando. Se trabajó y no le costó más remedio que entregarlos a Satanás, que sacarlos de la iglesia, porque estaban dañando el mensaje que se estaba llevando a la iglesia. Y nosotros podemos decir de una manera, queremos ser más católicos que el Papa. No, pero es que la iglesia vamos a restaurar, no lo podemos dejar ir. Hay momentos en que los tienes que dejar ir por la salud espiritual del resto de la congregación. Obviamente no es de la primera, hay unos procesos, a esos vamos a entrar. Pero por eso es que decía que íbamos a estar entrando en aguas profundas, en lo que nos está dirigiendo. Pero nosotros tenemos que tener buena conciencia, tenemos que tener fe y tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, para que el enemigo no tenga ningún lado por donde acusarnos. Eso para nosotros es bien importante. Así que yo creía que íbamos a terminar eso hoy, pero pues lo terminamos la semana que viene para poder entrar al capítulo número 2. Y recuerde que lo que estamos viviendo y estamos estudiando es lo que vivimos como iglesia.
que tenemos que cuidarnos en todas esas áreas. Amén. ¿Hay algún comentario final, alguna pregunta antes de despedirnos, de salir de este lugar? ¿Estamos bien? No hay nadie faltando, no hay nadie... Ok, qué bueno. Pues si usted se puede poner de pie. Ya hoy es el último día de septiembre. Estamos a ley de nada para despedir el año, para comer pavo. Así que, wow. Usted puede levantar sus manos al cielo. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos das de vivir en Puerto Rico y de estar en este lugar aprendiendo de tu palabra. En este momento levantamos las manos a ti reconociendo tu santidad, tu autoridad, reconociendo que dependemos de ti y que nos rendimos a ti. Levantamos las manos y te decimos, Padre Santo, como decía Marielis cuando era pequeña, unge, tómame, levántame, ponme cerca de tu corazón y allí cuídame, háblame, susúrrame al oído y a mi corazón tu voluntad y tu propósito, Señor. Señor, yo te pido que lo que hemos estado hablando y estudiando aquí, que se quede grabado en nosotros, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad para con nosotros y que en el camino podamos dirigir a otros a ti, que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti en nosotros, Señor. Señor, nos preparamos para salir de este lugar, pero te pedimos que tu presencia siempre esté con nosotros y nos cuide durante la noche. Llévanos con bien hacia nuestro destino y permite que podamos tener una buena noche de descanso y que mañana podamos ser testigos de tu favor y de tu misericordia que se renuevan para con nosotros. Bendice, Padre Santo, los líderes de nuestra nación. Bendice, Padre Santo, Señor, los líderes de las naciones de la tierra, que hay tanta confusión y hay tantos ataques y tantas cosas que quizás no comprendemos. Sabemos que están escritas todas ellas en tu palabra, pero te pedimos por todos aquellos que sufren, que puedan sentir tu presencia y que puedan saber que tú estás con ellos. Señor, gracias una vez más te damos por el privilegio de estar en tu casa adorándote y estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.